En nuestro siguiente segmento de asesoría legal, el doctor Teddy González nos explicará todos los impuestos que regulan la adquisición de una vivienda. Vamos a verlo a continuación. Me encuentro junto al doctor Juan Teddy González Rabanal. Él es abogado y contador público especialista en temas administrativos, penales y tributarios. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. El día de hoy vamos a tocar con usted todo lo referente a los impuestos que regulan la adquisición de una vivienda. Entonces, como primera pregunta podría ser, si yo decidiera vender mi casa el día de hoy, ¿qué impuestos tendría que pagar? Hay una gran pregunta que tiene que resolverse. ¿La SUNAT cómo lo ve? ¿Como habitual o como no habitual? Si lo ve como habitual, definitivamente tendría que pagar su impuesto a la renta, ¿no? Como vendedor. Casa-habitación. A su casa-habitación. Supongamos que tú tienes tu casa-habitación, ¿no es cierto? Y es la única casa que tienes, no tendrías que pagar absolutamente nada. Pero si ya tienes en el año, estamos en 2013, tienes ya 3 ventas de casas, ya no estamos hablando únicamente de tu casa-habitación, ya estamos hablando de que tú tienes un negocio. Entonces es muy diferente que un pensionista, que una ama de casa tenga su departamentito o su única casa-habitación que lo heredó, a que una persona que aparentemente no es una empresa, pero sí tenga 1, 2, 3, 4 viviendas. A partir de la tercera ya tiene que pagar su impuesto de la renta. Correcto. Y ahora que me mencionó esta salvedad, ¿hay alguna diferencia si es que lo vende una persona natural o la venta la realiza una persona jurídica? Por supuesto. Aquí hay que diferenciar dos cosas. Una persona puede comportarse como empresa o es una empresa, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de las constructoras, son empresas constituidas como IRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedades Anónimas. Esas empresas definitivamente tienen que pagar sus impuestos conforme a ley, porque son generadores de rentas denominadas de tercera categoría. Es decir, que son unas empresas que se dedican única y exclusivamente a generar ganancias. Pero hay personas, como tú, como yo, que se comportan no como nosotros, no como personas que tienen su única casita, sino se comportan como las empresas. Entonces la SUNAT y el notario, sobre todo al momento que va a fiscalizar un poco, entre comillas, la escritura pública, va a estar obligado a que le pague el impuesto a la renta y el impuesto a la alcabala. Tú ya te comportaste como empresa en ese sentido, en ese supuesto. El impuesto a la renta, en estos momentos, si tú quieres transferir tu casa, te vas a tener que pagarle a la SUNAT el 6.25% de lo que vale tu casa. Pero de la otra parte, el comprador tiene que hacerse responsable de otro impuesto, el impuesto a la alcabala. Entonces, necesariamente, ante el notario yo tengo que acreditar las dos cosas, tanto la alcabala como el impuesto a la renta. ¿Y la SUNAT tiene alguna diferenciación cuando se trata de ventas de inmuebles, de repente de terrenos o simplemente de departamentos? Para entrar un poco en profundidad del tema, no es lo mismo vender un terreno que una casa, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, los constructores, la primera venta que realizan los constructores de acuerdo a la ley del IGB está grabada, pero no está grabada el terreno, por ejemplo. Solamente está grabada con el IGB el 18% del valor de la construcción, deduciendo el terreno. ¿Y en las segundas o terceras? En las segundas o terceras ya no está grabada con el IGB, solamente está grabada con el alcabala y el impuesto a la renta, el 6.25% en el caso que sea una persona natural. Pero si estamos hablando de una empresa, vamos a hablar de una constructora, ¿no?, que se dedica a vender casas, ya no tendría que pagar el 18%, pero sí tendría que pagar su impuesto a la renta, ¿no? Y esto es en el caso de nuevas construcciones, pero si se refiere a casas de segundo uso, ¿también debe pagar impuestos? También tiene que pagar impuestos. Aparte del impuesto a la alcabala, ¿no?, que lo paga el comprador, estamos hablando también del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Siempre tenemos que tener en claro el tema de la habitualidad. O sea, la ley te establece que para que sea tu casita, 2 años mínimo. Si no, no es casa. ¿Los impuestos quiénes los pagan? ¿El comprador o el vendedor? Los sujetos, los contribuyentes, al momento, como yo te decía, pueden haber pactos. Pero ¿a quién le va a caer la SUNAT? Al vendedor, sí, es que no por el lado del impuesto a la renta, y al comprador por el lado del alcabala. Tú eres el responsable, ¿no es cierto? Y la ley en ese caso ya estableció quién es el responsable. Cuando estoy haciendo uso de una vivienda, ¿debo seguir pagando impuestos por ella? La ley de tributación municipal creada durante el gobierno de Fujimori sí establece que cuando tú tienes una casa tienes que pagar. Y supongamos que el valor de una casa no excede las 15 UITs, tú tienes que pagar cerca de 150 a 200 nuevos soles. Bueno, doctor, muchas gracias por habernos recibido y esperamos poder contar con su apoyo nuevamente. No, muchísimas gracias a ustedes.